Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Aquí está el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Me acompañan a leer la palabra. Vamos a ponernos de pie. Que sea el Padre, ¿verdad? Conmigo, porque me gusta lo que dice los hermanitos. He aprendido con los hermanos que están sirviendo aquí, los recién congregados, ¿verdad? Y dicen, me pongo a cuentas, ¿verdad? Con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nosotros pecamos, ¿verdad? Y al Señor le pedimos perdón, le pido perdón a mi Dios porque fallamos y estamos aquí por la gran misericordia del Señor, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, solo Dios, ¿verdad? Vamos a leer la palabra, hermanos, en Lucas 15, del 11 hasta el 32. Yo le puse a este tema: vuelve a los brazos del Padre. Yo no sé a quién Dios le quiere hablar en esta noche, y le dice en esta noche el Señor: vuelve a mis brazos, vuelve a los brazos del Padre. Lucas 15. Aleluya. Vamos a orar, perdón, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Dios, en esta noche, Padre Santo. Gracias te damos por el privilegio, Señor, oh Señor. Así como mis hermanos dicen, me reconcilio contigo, Señor. Te pido perdón, Padre, por cualquier ofensa que haya cometido en este día, Padre, en esta semana, Señor. Yo te pido perdón. Límpiame con tu sangre que es poderosa. En el nombre de Jesús, Padre, tú sea hablando, papá, a tus hijos, papá. En el nombre de Jesús, Padre, usa mi boca. Te doy gracias por el privilegio que nos das, Padre, de portar y hablar tu palabra, Señor. Sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de mis hermanos y mis hermanas y de los que nos miren también, Señor. Aleluya. Siéntese, hermano. Bueno, perdón. Ay, no, es que estoy nerviosa. Estoy nerviosa, no se ve, pero sí, perdón. Vamos a leer, hermanos, Lucas 15. Lo vamos a leer antifonalmente, amén. Yo voy a leer uno y ustedes el siguiente, y así hasta que lleguemos al 32. Padre, tu palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Lean, hermanos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta.
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Aleluya, aleluya, aleluya. Siéntese, hermano, que Dios me ayude. La palabra aquí habla del hijo pródigo, ¿verdad? El título dice parábola del hijo pródigo. También dice el hijo perdido. Y yo le puse vuelve a los brazos del Padre. El martes que venimos a orar, el Señor, pastor convocó oración, ¿verdad? Y nosotros venimos a orar. Y yo venía muy contenta por venir a orar, pero después que me fui a mi casa, yo sentía un dolor en el pecho. Y yo dije: Señor, ¿qué es eso? Y no sé si usted, hermana, que usted ora, hermano, usted alguna vez ha sentido el dolor de su corazón. ¿Usted alguna vez ha sentido un dolor en su corazón? Cuando usted ora, cuando usted Dios le pone alguna carga por alguien o por algo, ¿verdad? Por alguien, más bien, porque vamos a hablar del hijo perdido, del hijo pródigo y de algo que se ha perdido, ¿verdad? Que es valioso para Dios, que somos todos nosotros. Este hijo se había perdido. Ese día a mí el Señor me hizo sentir eso en mi corazón, ¿verdad? Yo fui a mi casa y yo no entendía por qué yo sentía esto. Entonces yo estaba orando en mi casa y el Señor me empezó a contristar mi espíritu, ¿verdad? Al otro día, hermanos, pues yo me dormí, ¿verdad? Dije: Señor, no sé qué pasa, no sé por qué me siento esto, una aflicción, como una angustia. Y dije: Señor, ¿será que porque todavía tenemos esas secuelas en nuestros corazones de que uno está escuchando, dice el pastor, las cosas que están los vecinos haciendo, las fiestas y todo eso? Digo: si es eso, perdóname, Señor, perdóname, porque Él sabe los corazones y Él escudriña lo que está, ¿verdad? Que si todavía amamos estar allá en el mundo, que si todavía estamos sintiendo, extrañando los regalitos, extrañando cosas que pues ya a Dios no le agradan, ¿verdad? Entonces al siguiente día llegamos, mi hija llegó a la casa y dice: oh, vamos a caminar. Vamos, y fuimos a caminar y nosotros bajamos del carro y nos encuentra un hombre y nos empieza a hacer la conversación y empezó a hablar con nosotros, como que si nos conociera, ¿verdad? La gente conoce, hermanos, cuando usted va, tiene la presencia de Dios o es una persona sana, la gente sabe, la gente conoce. Y se acercó y nos empezó a contar su historia, su vida. Y nosotros lo escuchamos y fuimos caminando y regresamos y le dijimos: ¿sabes qué? Nos vamos a regresar. Y dijo: no, vengan para acá, yo quiero caminar, vamos por aquí. Estaba muy contento de vernos y como que si nos conociera, ¿verdad? Y yo dije: wow, no, pues no nos conoce. Entonces dije: Señor,
si quieres que yo le dé palabra a este hombre, dame las palabras para hablar con él. Él nos contaba que él fue instruido de niño, que su abuela lo instruyó en los caminos, pero que se ha apartado. Y dice, me han pasado muchas cosas, ¿verdad? Y una de las cosas es que mi esposa me engañó y me aparté del Señor. Y empecé ahí, me acordé de hermano Jesús que me dijo, te voy a usar, vas a llevar palabra a una familia. Y yo dije, Señor, ¿será este hombre? ¿Qué quieres que yo le hable? Empecé a hablarle y le dije, mira, Dios te ama, Él no ha cambiado. Regresa al Señor, regresa. Él está contigo. Él puede hacer la obra en tu vida. Él no ha cambiado. Él se puede mover a misericordia a ti. Y dijo, esperamos en Dios mañana Él venga, ¿verdad? Porque Él nos dijo que Él a lo mejor mañana viene. Tiene 2 niños. Y de ahí agarré este tema, hermanos. Lucas 15, del 11 al 32. La parábola del hijo perdido. Un hombre tenía 2 hijos. La parábola del hijo pródigo tenía como objetivo demostrarles a los escribas y fariseos que ellos eran como el hijo mayor, en tanto que los publicanos y pecadores eran como el hijo menor. Este representaba la salvación del pecador. Se había perdido, pero fue hallado. Había muerto, pero resucitó, lo cual causó gozo inefable en el Padre y toda la familia, menos el engreído hijo mayor. Aquí la historia habla de 2 hijos. La historia habla, y yo la miré, la estuve leyendo y dije, Señor, aquí hay 2 hijos. Y los 2 hijos, Dios, el Señor, la parábola dice que ellos le pidieron, el hijo menor le pidió la herencia al padre, ¿verdad? El hijo menor quería la herencia. ¿Para qué? Para irse al mundo, ¿verdad? Y lo dice en la palabra, en el 15, el verso 12. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Qué tremendo, ¿verdad? Que este muchacho, yo me pregunto, ¿qué tenía este joven? ¿Qué le pasaba a este joven? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Por qué tomó la decisión de dejar a su familia, de dejar a su padre? ¿Por qué hizo eso? Y le dijo a su padre, dame mi herencia. Y él se fue a gastarla, ¿verdad? Y dice, es algo evidente que esta parábola, el hecho de que un pecado penitente agrade a Dios más que un fariseo cuidadoso del ceremonial. La partida del hijo pródigo, la petición irresponsable de su herencia, la herencia del hijo menor era 1/3, la del hijo mayor era de 2/3. En la mayoría de los casos la recibían al morir el padre, aunque algunos padres optaban dividir su herencia antes de retirarse de la administración de sus bienes. Lo que no es usual aquí es que el hijo menor iniciara la división de los bienes, mostraba así la falta de respeto a la autoridad de su padre como cabeza de la familia. La petición del hijo menor pone de manifiesto su naturaleza rebelde y el deseo de independizarse de su padre. Aquí este joven era rebelde, ¿verdad? Él no estaba contento, yo creo, ahí en la casa de su papá. Él tenía yo creo que anhelo por todavía ir al mundo, ¿verdad? Porque sí lo dice la palabra que él se fue, agarró la herencia y se fue. Amén. Y cuando todo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual le envió su hacienda para que apacentase cerdos. ¿A qué nivel llegó este joven? A malgastar lo que el padre le había dado. Y también le envió a su hacienda a sentarse con cerdos, sentarse con cerdos. Padre Santo, ayuda. Fue de uno de los ciudadanos. Aleluya. O sea, ¿hasta dónde llega la inmadurez, la rebeldía de un joven que va y gasta la herencia de su padre? ¿Verdad? ¿Hasta dónde es que uno puede pecar en contra de Dios cuando uno no tiene felicidad en la casa? Uno puede faltarle mucho al Señor. Este joven se rebeló en contra de su padre, gastó la herencia que el padre le dio. Dice, la búsqueda de placer. Él buscaba el placer. ¿Qué nos ofrece el mundo, hermanos? ¿Qué nos ofrece el mundo? Vida en excesos, vida sin control. El placer es pasajero. El placer que el mundo nos da es pasajero. Las cosas de Dios son para siempre, son eternas. Primera de Juan, acompáñenme a leer Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aleluya. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este muchacho quería andar en el mundo y se fue al mundo. Se fue, ¿verdad? La caída del hijo pródigo. A su inmoralidad el hijo añade apostasía. Se une al campesino gentil que cría cerdos, los que eran considerados por la audiencia de Jesús como animales impuros. Para un judío pararse delante de cerdos que se alimentaban era una gran humillación. Y para este joven comer lo que los cerdos dejaban era una degradación que iba más allá de lo creíble. El hijo menor realmente llegó a lo más bajo. Ahí nos lleva el pecado, a caer a lo más bajo. Este hombre me decía eso. Le dije, Señor, usted puede tener cosas materiales, muchas cosas, buen vestido, ropa de marca. Dijo, sí, señora, yo tengo muy buen trabajo. Tengo muy buen trabajo. Le digo, pero ¿sabe qué le hace falta a Dios? Se le puede ver. Él estaba con nosotros como casi una hora, yo creo. Y le digo, usted necesita a Dios. Le digo, y también sus hijos. Y me dijo, ¿sabe que ellos ya están grandes, ya no necesitan? Ellos llegan a una edad donde ya no necesitan. Digo, claro que necesitan. Todos necesitamos, niños, jóvenes, todos necesitamos de Dios. Separados de Él, dice su palabra, nada podéis hacer. Aleluya. El joven experimentó una vida de pobreza. Este joven comenzó a experimentar hambre. Una vida de desesperación. En el 15:16 lo dice. Amén. Que él se desesperó. Él estaba sufriendo ya y deseaba llenar su vientre de las algarrobas de que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él estaba hambriento. O sea, no solo se quedó, gastó todo el dinero, se fue con rameras, gastó todo el dinero y ya no tenía nada que comer. Y deseaba, dice, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Había una escasez de comida en esos tiempos, dice la palabra. Él tenía una vida sin propósito, una vida sin esperanza, una vida alejada del Padre. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer fuera de Dios? No podemos hacer nada fuera del Señor. Siempre necesitamos buscar a Dios, hermanos, hermanas. De verdad que yo sentí esa tristeza el martes y digo, ¿por qué, Señor? Y yo sentía ese dolor que Dios siente cuando sus hijos no llegan a casa, cuando sus hijos están gastando el tiempo en el mundo, cuando uno se preocupa por otras cosas y no por buscar la presencia de Dios. Porque estas cosas nos descuidan, hermanos. Estas cosas que el mundo hace, ¿verdad? Nos descuidan de la presencia de Dios. Nos ponen en la mente afanada a hacer cosas, pero no buscar a Dios. Porque yo se lo digo por experiencia, yo en esta Navidad no hice comida. Me vine a la casa del Señor, vine a orar y mire, comí un pescadito porque mi esposo me cocinó un pescadito, él es experto en los pescados. Y lo comí con una alegría y una paz y una satisfacción, como que si me hubiera comido un manjar. Esa es la paz que Dios nos da cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros estamos en la casa del Señor. Yo experimenté eso, esa paz al comer y no necesité muchas cosas. Le doy gracias a Dios por eso. De acuerdo a la ley de Moisés, los cerdos eran animales inmundos. Esto significa que no se podían comer ni usar en sacrificios para protegerse de la contaminación. Los judíos ni siquiera osaban tocarlos. Para un judío pararse delante de cerdos que se alimentaban era una gran humillación, y para este joven comer lo que los cerdos dejaban era una degradación que iba más allá de lo increíble. Vamos a leer Salmos 42, hermanos. Si alguien lo tiene, me puede ayudar a leerlo. Un valiente, Salmos 42. Sí. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde estaba este muchacho? En el lodo, en lo peor, ¿verdad? Solo Dios podía sacarlo del lodo cenagoso, de ese lugar de inmundicia. Nadie más nos puede sacar de ese lugar, hermanos. A los que están escuchándonos, los que están afuera, nadie más te puede sacar del lodo cenagoso, de la inmundicia. Nadie más puede ayudarte. Si tú te has alejado de Dios, vuelve al Señor. Hoy el Señor te invita, vuelve a mí, a mi presencia, vuelve a buscar mi rostro, porque separado de mí no puedes hacer nada. Este muchacho no podía hacer nada, había caído en lo más desagradable. Teniéndolo todo, él había caído en lo peor. El regreso del hijo pródigo, dice, el hijo menor, como muchos que son rebeldes e inmaduros, deseaba ser libre para vivir a su antojo. Necesitaba llegar a lo más bajo antes de recobrar el sentido. A menudo las personas deben pasar por gran pena y tragedia antes de mirar al único que puede ayudarlos. Trata de vivir a su manera, con egoísmo, quitando todo lo que se le interponga en el camino. No pierda su conciencia, deténgase y mire antes de tomar fondo. Sálvese y evite a su familia un dolor mayor. Este hijo le causaba dolor al padre. Este hijo le causaba dolor al papá. Así como yo sentía ese dolor, porque siento, al otro día me di cuenta, ese hombre perdido. El Señor le duele y cuando un hijo de él, de esta casa, se pierde o se va al mundo, o cuando nuestra propia familia está en el mundo, ¿verdad?
Dios se duele. ¿A qué vino el Señor Jesús? A rescatar, dice, lo que se había perdido. Este muchacho estaba perdido. La decisión de volver al Padre. Nótese cómo el Padre está presente en el recuerdo del Hijo en el lejano país. Dice el 15:17 que él se acordaba del papá. Mire, vino a él, aunque estaba tan perdido, él se acordaba. O sea que los que están allá afuera se acuerdan de Dios, se acuerdan de su Padre. Porque ya la palabra está ahí. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El reconocimiento del pecado. El arrepentimiento es un rechazo del pecado y un reconocimiento de que la ofensa ha sido cometida contra Dios. Además, es un cambio en el corazón que se manifiesta en una modificación de la conducta. Él reconoció su pecado. Él reconoció que había caído en lo más vil, en lo más bajo. Él había perdido todo ya. Ya no soy digno, dice el 19, de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mire, quería ser un jornalero, un esclavo del mundo, de su padre, ¿verdad? Un jornalero. El recibimiento del Padre. El Padre revela y esperaba. Se enfrentaba a un ser humano con voluntad propia, pero estaba seguro de que su hijo volvería. Dios está esperándote. Dios está esperando que vuelvas. Él no cambia. El hombre cambia. Todos somos cambiables, pero Dios no cambia. Si Él te escogió, Él te está llamando y te dice: ven a mis brazos, hijo. Ven, acércate a mí. Con amor eterno te he amado y te he prolongado de mi misericordia. No está perdido todo. No se pierde nada conmigo. Él tuvo, este padre se compadeció de su hijo. Este padre se compadeció. Tenemos que compadecernos nosotros también, del que está allá afuera, del que está en casa, el que no viene aquí, el que ya conoce palabra. Tu hermano, hermana, tienes que clamar por esa alma. No podemos, como si un día, Señor, un día. Sí, pero ¿qué estamos haciendo en verdad? ¿Qué estamos haciendo para que esa alma llegue al Señor? Para que ese hijo perdido vuelva a los brazos de su padre. En Lucas 15, hermanos, 22, encontramos un acto de completa restauración. Aquí el padre le devuelve todo al hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano, calzado en sus pies y calzado en sus pies. El mejor vestido en la cultura antigua representaba el estatus y la identidad de una persona. Aquí el padre está mostrando que su hijo es parte de la familia. Otra vez significa que ha sido perdonado y aceptado incondicionalmente. Ese amor tiene Dios. Ese amor tiene Dios, que te da vestiduras nuevas a ese joven perdido en el pecado, en la inmundicia. Su padre le dio vestiduras. Cuando él lo miró y él se arrepintió y dijo: volveré a mi padre. El padre dice la palabra que él esperaba a su hijo. Si eso hace el Padre Celestial,
¿Por qué nosotros no tenemos que decirle, rogar a Dios con todo nuestro corazón? Sálvalos, hazlos, Padre, que vuelvan a ti. Usted ve que se está perdiendo y no está haciendo nada. Tenemos un compromiso con Dios, hermanos, hermanas. El anillo era un símbolo de autoridad y privilegio. Al colocar un anillo en la mano del hijo, el padre estaba devolviendo su posición como hijo legítimo, restaurando su autoridad y dignidad perdida, porque el hijo había perdido su dignidad. El calzado en sus pies, en la cultura antigua, los esclavos solían ir descalzos, mientras que los hijos y los hombres libres llevaban calzado. Al calzar los pies del hijo pródigo, el padre está restaurando su dignidad y libertad como miembro pleno de la familia. Esto significa que el Señor nos hace libres, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos. Los hijos que están perdidos no son esclavos, son hijos de Dios. Lucas 15, 24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El amor del Padre, aquí vemos el amor del Padre, la esperanza del Padre, la angustia del Padre, la esperanza del Padre, ¿verdad? Que lo estaba esperando con el amor que Él tiene. Así Dios nos espera, así Dios te está esperando a ti, amigo, amiga, no sé quién nos mire por ahí, que está necesitado de esta palabra. El Señor no cambia, Él quiere que vuelvas a Él, Él quiere que te acerques, Él no cambia contigo, Él te ama y dice: vuelve a mis brazos, yo te amo, no he cambiado contigo. Quiero ponerte vestiduras nuevas, un anillo de autoridad, calzado como hijo que eres, no esclavo. Un esclavo en esos tiempos, el esclavo no usaba calzado, pero aquí dice que el Padre le dio calzado al Hijo. Amén. El recibimiento del Padre. Aleluya. La mirada del Padre, la misericordia del Padre en el verso 20. Aleluya. El abrazo del Padre. ¿A qué vino Jesús, hermanos? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, aleluya. A eso vino el Señor Jesús, a darnos la promesa de vida eterna. Amén, aleluya. Este Hijo recibió el abrazo de su Padre, el perdón del Padre, un perdón completo. Te devuelve a la familia, la alegría del Padre. El Padre estaba contento, se gozó cuando miró a ese muchacho, ¿verdad? Yo creo que estaba muy sucio, muy mal, ¿verdad? Yo no sé qué usted siente cuando usted ve a un homeless allá afuera, ¿verdad? Pero de verdad que hemos escuchado que en este país casi la mayoría de la gente conoce la palabra, y muchos que predicaban ya no están en casa de su Padre. Hay pastores en la calle, hay predicadores. No descuides tu relación con Dios, hermano. El diablo no tiene misericordia. El diablo no importa, dice qué bonito cantamos o qué bonito oramos, qué bonito predicamos.
A él no le importa, él nos quiere llevar a la suciedad, a la mugre que está allá afuera, al pecado. Eso es lo que hace el enemigo y los placeres de este mundo, ¿verdad? Nos llevan a lo más vil. De ahí nos sacó el Señor a nosotros. No sé a usted de dónde Dios lo sacó, pero de ahí nos sacó a nosotros, de la mugre, del lodo cenagoso. Vamos a leer Lucas 15:10. Dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aleluya. ¿Quién se goza? Los ángeles. Los ángeles se gozan cuando nos arrepentimos y venimos al Padre y recibimos ese amor y le decimos: Padre, he pecado en contra de ti, Señor, porque solo contra Él pecamos. El comportamiento del hermano mayor. Vamos a ver este hermano que también dice, no nada más el hijo menor estaba perdido, ¿verdad? También el mayor tenía un problema. El mayor está lleno de orgullo y resentimiento. Ese hermano no se alegró tanto de ver a su hermano llegar y que le haya hecho una bienvenida al papá. El hermano mostró el corazón que tenía. Dice la palabra en el verso 25:30. 25:30. Grandes multitudes, perdón, aquí está, 25:30. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Wow. Hizo fiesta el padre para recibir a su hijo, ¿verdad? Hizo fiesta, estaba contento porque un pecador se arrepintió, se volvió a su padre. Pero este hermano no estaba tan contento. No estaba contento, lo dice la palabra. Fue duro para el hermano mayor aceptar el regreso de su hermano menor, y hoy en día tenemos esta misma dificultad. Para aceptar al hijo menor, las personas arrepentidas después de ganar mala reputación por su vida de pecado, a menudo las ven con recelo en las iglesias, donde alguna vez no están dispuestas a aceptarlas como miembros. Sin embargo, debemos regocijarnos como los ángeles en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios, como Dios el Padre, debemos aceptar pecadores arrepentidos de todo corazón y brindarles apoyo y ánimo para que crezcan en Cristo. Aleluya. Aleluya. Tenemos ese trabajo, hermanos. Si usted es un hijo mayor y usted y yo ignoramos a los que Dios quiere restaurar, o nos ponemos celosos, ¿verdad? Porque aquí dice que se puso, el hijo se puso mal al ver que su hermano, pues, el padre lo había recibido. Dijo: ¿cómo? Este muchacho va a gastar todo el dinero y mira, le has hecho fiesta. Yo que he estado aquí, trabajo y trabajo, y ni un corderito, ni un becerrito gordo me has matado a mí. Y dice que tenía todo él también. No nada más el hijo menor tenía herencia, sino que a él también le habían dado herencia. El comportamiento del hermano mayor es del típico fariseo actual. Está lleno de orgullo y resentimiento. Pretendía ser justo por sí mismo. Se enorgullecía por ser obediente. Creía merecer recompensa por su lealtad. Se ve por su actitud hacia su hermano, mostró resentimiento,
Se negó a celebrar el regreso de su hermano. Era un hombre carente de amor. Hace rato que hermanito leyó Romano, no, era Corintios, ¿verdad? El amor. ¿Qué dice la palabra? La profecía, todo va a pasar, pero el amor va a permanecer para siempre. Si no tenemos amor para el que venga a este lugar y lo recibamos de verdad con ese amor de Dios, pues tenemos que hacer la obra de Dios, recibir a esas personas que vienen en necesidad, ¿verdad? Tenemos que ser diferentes, tenemos que mostrar el amor del Señor. Se ve por su actitud frente al regreso de su hermano. Se enfureció, no tenía compasión, mostró que no tenía alegría por la restauración. Qué tremendo este hermano. No tenía compasión ni por su propia sangre, no tenía amor, no tenía… Él nunca había fallado, decía. Él estaba bien, pero delante de Dios el orgullo no huele bien. La falta de amor tampoco. Porque si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues tenemos amor. Y si hay orgullo, pues tenemos que dejarlo en el nombre de Jesús y pelear con esta carne, porque esta carne se rebela, ¿verdad? Se ve por su rechazo de su hermano, su expresión tu hijo, le dijo. Su actitud mostró una falta de perdón también. O sea, no solo no tenía amor, sino también no perdonó. Buscaba los errores de los demás. Se ve en las faltas que él encontró en su hermano. En el verso 20, él encontró, dice, todos los defectos a su hermano. Él se creía justo más que su hermano, ¿verdad? Pero con Dios no hay diferencia de personas. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Se quejó de su hermano porque había malgastado su herencia. Solo veía sus errores. Se ve por la falta que encontró en su propio padre. O sea, no nada más criticó a su hermano, sino también al papá. Le critica por celebrar el regreso de su hijo. Se basa en recompensas visibles. Este hijo se basaba en las recompensas, porque también quería que le diera, le matara y le hiciera fiesta, y dijo: tú eres el dueño del doble, te he dado la doble herencia, la doble porción le dio a él por ser el hijo mayor, tenía todo, pero aún así tenía muchos problemas en el alma. Él tenía problemas porque el otro se fue a gastar la herencia al mundo, pero él estaba ahí en la casa, y ahí en la casa tenía sus problemitas. Santo. Es resistente a perdonar. Su orgullo y enojo lo mantuvieron apartado de la familia. No quería estar con su hermano. Se ve por su actitud persistente, era inflexible, no era flexible. Tenía un corazón cerrado, resistente a cambiar. En la parábola del hijo pródigo, la respuesta del padre contrasta con la del hermano mayor. El padre perdonó porque él estaba lleno de amor. El hijo se negó a perdonar por su despecho ante la injusticia de todo lo ocurrido con este resentimiento. Solo logró perderse el amor del padre como el hermano menor lo perdió. Si se niega a perdonar, se perderá una maravillosa oportunidad de experimentar gozo y comunión con otros. Haga que su gozo crezca. Perdone a alguien que lo haya herido. Este hermano tenía resentimiento, enojo, falta de perdón, falta de amor. Imagínense qué problema, ¿no? O sea que no nada más el que está afuera puede estar perdido, sino que también el que está adentro puede estar perdido. Que Dios nos ayude.
En esta parábola el hermano mayor representa a los fariseos, airados y resentidos, porque los pecadores eran bien recibidos en el reino de Dios. Después de todo podrían pensar, hemos sacrificado y hecho muchísimo por Dios. Cuán fácil es resentirnos ante el bondadoso perdón que Dios da a otros y a los que consideramos peores pecadores que nosotros. Pero cuando nuestra justicia obstruye el camino de regocijarnos por la misericordia de Dios, no somos mejores que los fariseos. Los fariseos se enojaban con Jesús porque él hablaba con los pecadores. Él andaba, ¿qué le dijeron a la mujer que estaba en adulterio? Dice, ¿verdad? Los fariseos. La agarraron en el acto, dice. ¿Y qué le dijeron? Esta se merece que la apedreemos. ¿Y qué dijo Jesús? Yo me imagino que Jesús dice que pues estaba escribiendo, ¿verdad? Pero yo digo que se puso a orar. Y dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y esa mujer, dijo, no fue apedreada, la palabra lo dice, que ellos la dejaron, ¿verdad? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Nadie, Señor. Nadie. Él vino a eso, a perdonar pecados. Él vino a amar a lo más vil de este mundo. Qué lindo amor, de verdad. Qué lindo amor del Señor. Amar los pecadores. Ese era el problema de los fariseos. Que ¿por qué él andaba con rameras? ¿Por qué él andaba con prostitutas? ¿Por qué él andaba con leprosos? ¿Por qué él tocaba? ¿Por qué? Si era un judío, ¿verdad? Y los judíos no tocaban nada inmundo. Pero el Señor Jesús vino a tocarnos a nosotros, a los gentiles que estábamos perdidos en delitos y pecados. Él nos vino a rescatar y nos vino a dar esas vestiduras hermosas y ese anillo de autoridad y esos zapatos, ¿verdad? Porque ya no somos esclavos, somos hijos. Somos hijos, hermanos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Gócese porque es un hijo. Es un hijo, tú eres un hijo, hermano, hermana, amigo que nos ves, eres un hijo de Dios. El Señor quiere restaurar tu vida, el Señor quiere que te vuelvas de todo corazón, así como ese hijo pródigo llegó y se arrepintió, se humilló delante del Señor, reconoció su condición, su pecado, su falta delante de su padre, y el padre lo abrazó y lo aceptó y le dijo, se gozó cuando él miró y dijo, este estaba muerto, pero ahora está vivo. El pecado es muerte, pero con Dios tú estás vivo. Él te viene a dar vida y vida en abundancia. Dice su palabra, yo doy vida y vida en abundancia y vida eterna, no solo vida aquí en este mundo. Él te da la vida, esa es tu promesa, hermanos, esa es tu herencia que tienes con Dios, la vida eterna. Aleluya, al Señor sea la gloria, hermanos, al Señor sea la gloria. Este es el mensaje, ¿verdad?, que Dios me puso en mi corazón. Dolernos por el que está sin Dios y sin esperanza, dolernos por el hermano, el amigo, el esposo, el primo, yo no sé quién tú en tu casa tengas que no está buscando a Dios. Tú tienes que sentir ese dolor por esa alma, que esa alma se vuelva al Señor. Tienes que conmover tocar ese corazón, porque ahí en tu corazón está el Espíritu Santo y el Señor te pone en tu corazón. Clama por él, clama por ella. Yo te lo digo porque así lo siento. El Señor quiere que clamemos. ¿Cuántos quieren clamar, hermanos? ¿Cuántos quieren clamar por esas almas? Párese, hermano, póngase a pie, póngase en pie y clamemos porque
Dios quiere que el hijo perdido regrese a la casa del Señor.